3 historias de terror que te harán temblar. Relatos de horror reales. Parte 1. La mujer de la piel de carbón. En un pequeño pueblo cercano a las montañas, se contaba una leyenda de terror acerca de una mujer misteriosa, conocida como la mujer de la piel de carbón. Según la leyenda, era una mujer de piel oscura que se ocultaba en las sombras y acechaba a los niños en la noche. Nadie sabía mucho acerca de aquella mujer, excepto que llevaba una máscara de carbón en el rostro y que su presencia parecía anunciar la llegada de una tormenta. Los habitantes del pueblo se mantenían alejados de los bosques cercanos, temerosos de encontrarse cara a cara con la misteriosa mujer. Sin embargo, un día, un grupo de amigos decidió ir a explorar los bosques cercanos, buscando aventura y diversión. Se adentraron en el bosque, maravillados por la belleza de los árboles y la tranquilidad del lugar. Fue entonces cuando la vieron, a la mujer de la piel de carbón, acechando entre los árboles. La mujer llevaba una túnica oscura que parecía estar hecha de piel de animal, y su rostro estaba cubierto por una máscara de carbón que parecía derretirse en su piel. Los chicos intentaron correr, pero algo los atrapó, como si la energía maligna de la mujer los hubiera atrapado en un hechizo oscuro. Fue entonces cuando la mujer abrió la boca y dejó escapar un grito desgarrador que resonó en el bosque y llenó el aire de energía maligna. Todos sintieron que su cuerpo se desvanecía, y cuando despertaron, se dieron cuenta de que habían sido transformados en criaturas deformes, con la piel negra como el carbón y una sed insaciable de sangre. La mujer de la piel de carbón los había maldecido, condenándolos a servirla por toda la eternidad. A partir de ese día, la leyenda de la mujer de piel de carbón se extendió por todo el pueblo, y muchos comenzaron a temer por sus vidas. Se decía que la mujer misteriosa acechaba en los bosques cercanos, esperando a su próxima víctima, y que su poder maligno era capaz de transformar a cualquier persona que se atreviera a cruzarse en su camino. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en una obsesión para algunos habitantes del pueblo, que comenzaron a investigar acerca de la historia de la mujer de la piel de carbón, tratando de encontrar una manera de derrotarla y liberar a las personas que había maldicho. Pero a medida que profundizaban en la leyenda, se dieron cuenta de que la mujer de la piel de carbón era más poderosa de lo que habían imaginado, y que su sed de sangre y venganza parecía no tener fin. Pronto, se encontraron atrapados en una batalla sobrenatural, tratando de derrotar a la mujer de la piel de carbón y liberar al pueblo de su maldición. Los habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente, y pronto se hizo evidente que la maldición de la mujer de la piel de carbón seguía vigente. Se dice que hasta el día de hoy, la mujer de la piel de carbón sigue acechando los bosques cercanos, en busca de su próxima víctima. Algunos habitantes del pueblo han intentado huir, pero se dice que la energía maligna de la mujer los sigue a donde quiera que vayan, arrastrándolos a un destino incierto y aterrador. La leyenda de la mujer de la piel de carbón sigue viva en el pueblo, como una advertencia de los peligros que acechan en las sombras de la noche. La gente mira a los bosques cercanos con temor, sabiendo que en cualquier momento la mujer podría reaparecer, arrastrándolos a una pesadilla de la que nunca podrían despertar. Cayendo a pedazos. Me senté en la banca del parque que estaba cerca de mi casa. Era una tarde nublada. Me puse a leer un libro y me llevé un paraguas por si acaso,
Rato después, una pequeña niña como de 10 años vino y se sentó a un lado mío. Se veía sucia y desarreglada, pero era muy bonita. Me dijo que su nombre era Luisa Sánchez. Me hizo plática y hablamos por algunos minutos. Entre bromas y risas sin control, ella me dijo, «Gracias». Y le pregunté, «¿Por qué?» Y me contestó, «Porque nunca nadie se había portado amable conmigo». Eso me hizo sentir mal. Luego le tuve que preguntar, «¿Por qué estás tan desarreglada? ¿Dónde están tus papás?» A la niña se le borró la sonrisa y me dijo, «Es una larga historia». Comenzó a llover y busqué mi paraguas, pero ya no estaba. La niña tomó mi mano y me dijo, «Vámonos que nos vamos a mojar». Corrí con ella y entramos a un lugar aislado. Era un bosque lleno de flores tan hermosas, una cascada, aves silvestres volando alrededor. Nunca en mi vida había visto algo igual. Sentí una paz enorme. El sol, de pronto, brillaba tan hermoso. De un momento a otro todo esto sucedió y me asusté. No era normal que de la nada el cielo se hubiese aclarado tanto y que ya no hubiera ruido de la ciudad. ¿Dónde estamos?, pregunté. «No tengas miedo. Te traje porque quiero que vengas conmigo. Viviremos aquí», me dijo la niña. «¿De qué estás hablando?», le pregunté. Me sentí confundido. «Mira, te mostraré algo», dijo. Tomó de nuevo mi mano y su mano se sentía tan suave y cálida. Entonces me llevó a una tumba. «Esta tumba es especial. Aquí descanso yo desde que mis papás me asesinaron». En ese momento sentí que se me congeló la sangre. «¿Cómo?», grité. Puse más atención a la tumba y decía su nombre. De repente la mano de la niña se sintió fría. Volteé a mirar el rostro de la niña, pero ella ya no tenía cabeza. Parecía que había sido decapitada. Todo se tornó negro a mi alrededor. Grité tan fuerte, pero parecía que nadie me escucharía. «¡Suéltame! ¡Suéltame!». Y de pronto escuché una voz distorsionada que me dijo, «No me dejes. Sufro mucho estando sola. Ayúdame. Me duele mucho». De ella salía un llanto horrible. «Esto no es real. Me estoy volviendo loco», grité. Forcejeamos y cuando me pude zafar de su cuerpo, este cayó a pedazos. Estaba descuartizada y el suelo estaba lleno de sangre. Mi alrededor olía a podrido. Corrí sin encontrar rumbo y gritaba por ayuda. Caí y me di un golpe fuerte en el suelo. Comencé a llorar y luego a rezar, y de pronto desperté en la misma banca. Llegó un niño vendiendo periódico y me asustó. «¿Me compra un periódico?». Lo miré por unos segundos mientras me encontraba en shock y luego le dije, «Sí, claro». Abrí el periódico y una foto de la misma niña. Me cubrí la boca para no gritar. El periódico decía, «Niña es encontrada descuartizada en una bolsa de basura bajo su casa. Se sospecha de los padres». El autobús fantasma de la curva de las ánimas. Hace mucho, cuando yo era niño, mi padre nos contaba historias de terror que
no nos dejaban dormir por la noche. Una de las más aterradoras se refería al bus fantasma de la curva de las ánimas. Esta leyenda hablaba de un autobús que había caído al abismo, en un lugar peligroso que nadie se atrevía a transitar, dejando un rastro de muerte y dolor. Mi padre solía contar cómo los viajeros solitarios que paseaban por la curva en plena noche podían sentir la presencia de los espíritus de aquellos muertos, escuchar sus lamentos y gritos de auxilio. Incluso se decía que el autobús fantasma aparecía por detrás, persiguiendo a los conductores y llevándolos al borde del acantilado. Un compañero de carretera de mi padre, en uno de sus viajes, se encontró con este terrible suceso. Su camión empezó a fallar en un lugar peligroso y tuvo que quedarse a pasar la noche en un pueblo cercano. Sin embargo, como tenía prisa, decidió continuar su camino por la noche, ignorando las advertencias sobre la maldición que pesaba en aquel lugar. Fue entonces cuando vio un trapo blanco que colgaba de la punta trasera del camión. Se movía con el viento, flotaba, como si volara detrás de él, persiguiéndolo. El hombre siguió su camino, pero al llegar a la curva, escuchó unos quejidos y se llenó de temor. Decidió bajarse del camión, pero no podía encender el motor. Estaba atrapado allí. De repente, un bus viejo, destartalado y sin luces, apareció frente a él. No podía ver nada hacia adentro, solo sombras de pasajeros que dormían con las cabezas agachadas. Pero una voz desde dentro del bus le dijo: «Súbase, que voy de afán». Él se acercó, pero antes de subir, el bus arrancó a toda velocidad directo al abismo. Logró lanzarse del bus, pero este se precipitó al fondo del acantilado. Desorientado, corrió hacia el abismo y escuchó gritos de dolor y de auxilio. De repente, vio que otra luz se acercaba. Era un vehículo. Corrió hacia él para pedir ayuda. El conductor le explicó que allí solo había muertos, que el bus se había ido por el abismo hacía mucho tiempo y se les aparecía a quienes viajaban por esa carretera, llevándolos al fondo del acantilado. A partir de ese momento, el amigo de mi padre nunca más viajó de noche. La leyenda del bus fantasma de la curva de las ánimas continuó viva por muchos años más, como una advertencia a aquellos que se atrevieran a transitar por esa carretera maldita. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 3 historias de terror que te harán temblar. Relatos de horror reales. Parte 1. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.